La civilización maya creían que era al azar la ubicación de las pirámides en el sur de México, pues realmente es un plano espejo del cielo, la tierra creado por los ancestros para honrar a los que venían de las estrellas. Los mayas eran increíbles, pero también estaban equivocados. Pero también son pioneros de lo que sería el primer plano astral y nos da una muestra de lo que es una representación de escala y proporcionalidad. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Se lee A es a B como C es a D. Y K es la constante de proporcionalidad. Se le denomina esta al resultado de la división de las razones, el cual es el mismo por cada una de ellas, en una proporción. A y D se denominan extremos de la proporción. B y C se denominan medios de la proporción. La razón. La razón es el cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí, que como una fracción, es decir, si tenemos un número A y un número B, la razón entre E mediante la fracción AB. ¿Qué es la regla de 3 simple? La regla de 3 es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa. Para hacer una regla de 3 necesitamos tres datos, dos magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de estos averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. Regla de 3 simple directa. Se empieza viendo cómo aplicaría en casos de proporcionalidad directa. Cuando aumenta una magnitud, también lo hace la otra. Colocaremos en una tabla los tres datos a los que vamos a llamar A, B y C. Y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar, que vamos a llamar X. Después vamos a aplicar la siguiente fórmula. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros en la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Vamos a hacer la tabla con los tres datos, la incógnita, y de ahí haremos X con la fórmula que acabamos de aprender. Centímetros en el mapa 5, metros en la realidad 600, centímetros en el mapa 8, metros en la realidad es la incógnita. Sustituimos los datos donde 600 se multiplica por 8 y ese resultado se divide entre 5 y nos da igual a 960. El parque se encuentra a 960 metros del hotel. Regla de 3 simple inversa. Aplicar la regla de 3 simple en casos de proporcionalidad inversa, es decir, cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra, colocaremos los tres datos y la incógnita en la tabla igual que hemos colocado en el caso anterior, pero aplicaremos una fórmula distinta. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy, 3 camiones, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Se colocan los datos como se había mencionado en la tabla anterior y aplicamos la fórmula de regla de 3 simple inversa, donde estamos viendo que número de camiones es 3, los viajes necesarios son 6. Ahora, si tenemos número de camiones 2, nuestros viajes necesarios es X porque es la cantidad que deseamos saber. Se sustituyen los datos en la fórmula donde X representa la incógnita y se multiplica 3 por 6 y ese resultado entre 2 y nos daría igual a 9. Dando la solución de ayer, los dos camiones hicieron 9 viajes. Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando al aumentar una de las magnitudes aumenta proporcionalmente la otra, es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o divide por ese mismo número. Sin embargo, son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye proporcionalmente la otra. Es decir, si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número o viceversa. Si al dividir una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada por este número. Teorema fundamental de las proporciones. El teorema fundamental de las proporciones dice que, en una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Recíprocamente, dos productos iguales pueden escribirse como una proporción. Solución de las ecuaciones. Para resolver estas ecuaciones como la dada, se aplica el teorema fundamental de las proporciones. Tenemos el ejemplo, x sobre 6 igual a 25 sobre 5. Aplicando el teorema fundamental de las proporciones, los productos de medios y extremos son iguales. Dividimos por 5 a ambos lados de la igualdad y se hace la siguiente operación obteniendo el resultado.
variables dependientes e independientes. En matemáticas se utilizan los siguientes términos: constante y variable. ¿Qué es la constante? Es un valor fijo que se simboliza o escribe directamente en una expresión matemática. ¿Qué es la variable? Es una letra o símbolo dentro de una expresión o fórmula matemática que representa una magnitud que toma diversos valores. Existen variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores posibles. Las variables dependientes adquieren valores en función de la valoración dada a las variables independientes. Para entender el concepto de variable dependiente e independiente, es bueno ver alguna situación vivencial para poder ejemplificarlo. Por ejemplo, la situación: trabajadores construyen un edificio. La variable dependiente es el tiempo que va a demorar en construirse ese edificio y la variable independiente es el número de trabajadores que están en la construcción del mismo. ¿Cuál es la relación entre las variables? Entre más trabajadores participen en esa construcción, menos tiempo va a tomar construir el edificio. La gráfica muestra el comportamiento que tienen dos variables directamente proporcionales cuando se observa el comportamiento de la recta. Si x aumenta, también lo hace y en la misma proporción. Si x disminuye, también lo hace y de la misma manera. Y eso lo hace en misma proporción. La gráfica muestra en rojo el comportamiento que tienen dos variables, x e y, inversamente proporcionales. Si x aumenta, y disminuye. Si x disminuye, y aumenta, en ambos casos de una manera proporcional. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos dijeron que 5 centímetros del mapa representan 600 metros. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Para resolver ese problema debemos pensar en primer lugar si cumple una proporcionalidad directa o inversa. Para ello pensamos, si en lugar de 5 centímetros hablamos de del doble de centímetros en el mapa, es decir, 10 centímetros, en realidad serían más metros o menos metros. Serían más metros, justo que es el doble de los metros en la realidad. Si al duplicar una magnitud, es decir, los centímetros, también se duplica la otra, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Por lo tanto, vamos a resolver el problema. Como 5 centímetros representan 600 metros, un centímetro va a representar igual a 120. Como un centímetro representa 120 metros, 8 centímetros van a representar 960 metros. El parque se encuentra a 960 metros del hotel. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Nos preguntamos si cumple una proporcionalidad directa o inversa y para ello vamos a pensar. Si en lugar de 3 camiones hablamos del doble de camiones, es decir 6, tendría que hacer más o menos viajes. Cuantos más camiones carguen mercancía, en menos viajes se va a cargar toda. Necesitarían justo la mitad de estos viajes. Si al duplicar una magnitud, es decir, el número de camiones, se divide entre la otra, es decir, los viajes necesarios, estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Por lo tanto, vamos a resolver el problema. Con 3 camiones se necesitan hacer 6 viajes. Un solo camión necesitaría hacer solo 18 viajes. Los 2 camiones tuvieron que hacer 9 viajes. Ayer los 2 camiones hicieron 9 viajes. Fíjese que un adolescente canadiense había descubierto, según sus propias investigaciones, que alineando una serie de astros en Google Maps, en la península de Yucatán, se encontraban ciudades mayas que no habían sido exploradas. Bueno, la supuesta ciudad maya que descubrió este joven parece que no es una ciudad maya. En realidad podría ser un campo de marihuana. Así lo afirmó un arqueólogo de la Universidad de California. El adolescente había ubicado las 22 constelaciones de un códice maya sobre los mapas de Google Earth. Descubrió que la ubicación de las estrellas correspondía a las 117 ciudades mayas de Yucatán. Dedujo que la ciudad 118 debía existir en un punto de la selva donde se observan 2 rectángulos. El arqueólogo, que ha visitado esta zona y la conoce perfectamente bien, dijo que el joven canadiense estaba equivocado y dijo: nada de ruinas mayas, esos puntos pueden ser campos de marihuana que actualmente están activos.